Buenas noches a todas, bienvenidas nuevamente a una joven integral. Gracias por estar hoy con nosotras un lunes más. El día de hoy continuamos con nuestro tema sobre cómo ser buenas administradoras. Y Lore y mi persona vamos a compartirles hoy sobre la administración del ser integral. Esperamos que sea un tiempo de mucha bendición, que el Señor hable a nuestros corazones y podamos meditar atentamente en Ujú. su palabra. Vamos a abordar cuatro aspectos o subtemas. Primeramente vamos a estar hablando de cómo estamos administrando nuestro cuerpo. En segundo lugar, cómo administramos nuestra mente y nuestro Ujú. corazón. En tercer lugar, cómo administro mis emociones. Y finalmente, algunos consejos prácticos para administrar y crear hábitos sanos para el ser integral. Adelante, Lore. Eh, bueno, buenas noches. Entonces, vamos a ver primero cómo estoy administrando mi cuerpo. Entonces, es- pues me puse a mirar este estudio también de lo que aconseja Nancy Ledemore. Y bueno, ellas, y Coalición por el Evangelio también, que son páginas que recomiendo. Entonces, bueno, entonces muévete. Lo primero que uno para saber cómo estamos administrando nuestro cuerpo es movernos y ejercitarnos. Entonces, quiero que alguna chica me ayude leyendo Génesis 2:15. Génesis 2:15, Sí, Maye. ok, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Gracias, Maye. Aquí vemos cómo el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Qué bueno ver esto. Bueno, ahora otra señorita. eh, Aquí vemos cómo uno hace una actividad natural, normal. La siguiente, alguien que me colabore con Primera de Corintios 6:19 al 20. Primera de Corintios 6:19 al 20. Sí, Natacha. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, entonces, aquí, en este pasaje que acabo de leer, Natasha, mm, bueno, primero podemos ver que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Segundo, eh, vamos a ver que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y el 20, nosotros también fuimos comprados por un precio. Y ese precio es sangre. Y también debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en el espíritu, los cuales son de Dios. Qué interesante es ver esto. Bueno, ahora esta chica que me colabore. Bueno, el segundo tip que le voy a, bueno, el segundo punto que vamos a ver ahí es, dos, evita la adición a los alimentos. Y bueno, entonces alguna que me ayude con Primera de Reyes 4:22 al 23.
Dice Primera de Reyes 4, 22 y 23. La provisión de Salomón para un día era de 30 coros, 6.600 litros de flor de harina y 60 coros, 13.200 litros de harina. 10 bueyes cebados, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves cebadas. Interesante ver esto, como el que iba a ser más adelante rey, cómo se alimentaba. Entonces, ahí muestra cómo es que nosotros nos debemos de alimentar. También quiero que alguna chica me ayude con Amos 4:1. Amós 4, del 1 a 4:1 y 6:4. 4:1. Dice, oigan esta palabra, vacas de Basán, ustedes que están en el monte de Samaria, oprimen a los pobres, quebrantan a los menesterosos. Y dicen a sus maridos, traigan ahora para que bebamos. Gracias. Ya te aviso cuando me colabores con el 6:4. Bueno, de Amos también. Bueno, entonces acá es interesante ver primero, aquí hablan sobre los animales. Bueno, cuando ellos estaban en el monte de Samaria. Y también ahí vemos cómo se habla que ellos oprimían a los pobres y quebrantaban a los menesterosos. Y también decía, traigan a sus maridos para que podamos beber. Y ahora sí con el 6:4 de Amos 6:4. Dice, los que se acuestan en camas de marfil se tienden sobre sus lechos, comen corderos del rebaño y terneros de en medio del establo. Listo. Ahí dice que es interesante ver cómo dormían ellos en camas de marfil. También lechos se tendían, o sea, dormían sobre sus lechos, o sea, sus camas. Como comían corderos del rebaño que ellos mismos criaban, y también y terneros de en medio del establo, o sea, cogían los terneros, los degollaban y después se los comían. Y bueno, entonces comen como faraones y potenciales ídolos. Entonces, bueno, y ahora el tercero, consume alimentos más saludables. Primera de Corintios 6, 19 al 20. Primera dice, Adelante, la chica que iba a dice, leer. ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gracias, Dana. Nuevamente, aquí nos hablan cómo deben ser nosotros, cómo nos alimentamos, cómo debemos ayudar a que nuestro cuerpo quede para que consumamos más saludablemente. Entonces, voy a leerles una frase que me pareció increíble. Dice, si queremos servir a otros para la gloria de Dios, será bueno procurar un estado físico fuerte y saludable.
Entonces, bueno, me puse a leer esta frase. Entonces, esta frase lo que más recalca es que debemos de servir a, queremos servir a otros para la gloria de Dios, será bueno que debemos procurar un estado físico fuerte y saludable. Adelante, mi Gaby. Bueno, ¿me confirman si se escucha, por favor? Sí, Gaby, sí se te escucha. Listo, gracias. Entonces, como decía Lore, realmente la administración, bueno, iniciamos como desde lo más externo, que es el cuerpo, que es lo que se puede ver, lo que se puede tocar. Pero realmente es algo que es importante para Dios y que muchas veces nosotros no le damos el valor que éste debería tener. Y eso se hace evidente en cómo nos cuidamos, en los hábitos que tenemos y que todas estas cosas influyen, incluso, como decía Lore, en el servicio y en lo que estamos haciendo para el Señor. Ahora, adentrándonos un poquito más en nuestro mismo ser, vamos a ver cómo administramos nuestra mente y nuestro corazón. Es algo que puede sonar, como decía inicialmente, tal vez un poco extraño, porque el término administración normalmente lo relacionamos con, no sé, números, orden y demás. Pero buscando la terminología o la definición general de esta palabra, administrar significa gobernar, ejercer autoridad o mando sobre algo. En este sentido, tanto en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, que sabemos que en la palabra cuando se refiere a mente y corazón son prácticamente lo mismo, o sea, el corazón no es este corazón físico, sino hace referencia a nuestra alma y tiene lugar en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro interior. Entonces aquí la pregunta es, ¿realmente estamos gobernando, ejerciendo autoridad y mando, como es el significado de la palabra administrar, sobre nuestra mente y nuestro corazón? Porque a veces, creo que, bueno, la mayor parte del tiempo es algo que se nos olvida, que es también parte del propósito de Dios para nosotros. Porque el Señor desde el Edén, desde el inicio, dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sujetarla, ejercer, y utilizó mucha terminología y muchos mandatos relacionados a cómo el ser humano tenía el propósito de administrar, de ser un mayordomo, de gobernar, de vivir. Y en todo esto vemos incluso en el Pentateuco, en la ley, que Dios da leyes súper específicas al pueblo de Israel de cómo ellos debían alimentarse, por ejemplo, en el caso de lo que Lore nos comenta ahorita, de qué cosas eran puras, qué cosas no, qué cosas eran buenas para sus organismos, qué cosas no. Y asimismo con la mente y el corazón, el Señor a lo largo de la Escritura nos da distintos mandatos de cómo debemos gobernarlo. Pero muchas veces se nos olvida eso, que realmente somos responsables, somos autónomos y somos mayordomos sobre nuestro propio ser. Esto, como decía Lore, no indica que Dios no esté en control, de que Dios no sea la autoridad suprema sobre nosotros mismos, realmente lo es. Dios el que está en control, es Él el que tiene es el que puede decir que es correcto, que no es correcto, que aporta a nuestro ser, que no aporta. Pero nosotros como seres humanos, si nos alineamos a lo que Él en su palabra enseña, vamos a poder desarrollar también esa responsabilidad y tarea que el Señor nos ha dejado de una mejor manera. Entonces, bueno, primeramente queríamos pensar en cómo la mente y el corazón evidencian quiénes somos. Porque si nosotros no tenemos la claridad de esto, vamos tal vez a considerar de que es un aspecto poco relevante en nuestras vidas, siendo que incluso es tan importante la mente y el corazón que definen o muestran a los demás quiénes son, quiénes somos, la naturaleza y lo que tenemos en nuestro interior. Si alguien puede, por favor, colaborarme leyendo Proverbios 23:7. Proverbios 23:7.
Bueno, lo leo yo para agilizar, ya que es corto. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Y empieza a describir diferentes cosas, pero nos quedamos con la primera parte, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, los pensamientos, todo lo que esté ocupando mi mente, me está mostrando a mí misma quién soy yo, en qué estado espiritual me encuentro y en qué punto de mi vida, qué convicciones estoy teniendo y mucho más. Entonces, tal vez pocas veces nos detenemos a meditar en esto, pero si nosotros nos fijamos un momento en qué es lo que últimamente hemos estado pensando, qué es lo que últimamente hemos estado hablando, porque finalmente también la palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, es decir, todo lo que está en nuestro interior lo vamos a evidenciar en nuestras palabras y en nuestra comunicación, tanto con los demás como en ese lenguaje interno que hay en nuestra mente constantemente. Entonces, todas esas cosas me van a mostrar en qué punto estoy y también qué cosas están llenándome. Si realmente estos días he estado firme espiritualmente y pues el Señor me ha hablado por medio de su palabra y no, pues he estado meditando en la palabra. En mi mente recuerdo versículos, recuerdo alabanzas y muchas cosas más. Eso está genial, o sea, mi mente está mostrándome, está dándome como una radiografía de cómo yo ahora mismo me encuentro. Pero si por el contrario, en este momento lo que está ocupando mi mente es cosas vanas de este mundo, cosas que he visto en redes sociales, el último reel que observé y bueno, no me puedo sacar esa canción de la cabeza, o tal vez una conversación que tal vez no fue muy adecuada, pero que he estado pensando constantemente en ello, y no sé, cantidad de cosas que pueden pasarse en nuestra mente y en nuestro corazón. Todas esas cosas también a su vez van a ser una radiografía, un reflejo de cómo estoy administrando mis pensamientos, cómo estoy administrando mi mente y mi corazón. Entonces, teniendo en cuenta eso, la idea es pensar en que debemos cuidar esta área de nuestras vidas porque puede ser un contaminante para nosotras o puede ser podría decirse un punto de paz, un punto que genere satisfacción, que genere muchas cosas positivas para nosotras. Entonces tenemos como que esas dos opciones, por decirlo así. Vamos a Mateo 15, 10 al 20. Si alguien me podría colaborar, sería Mateo 15. Mateo 15, del 10 al 20 dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, les dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al cielo, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro Pedro les dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis de que todo lo que entra en la boca, todo lo que, perdón, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidas, los adulterios, los fornicarios, perdón, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas son las cosas que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Gracias, Brigitte. Entonces, bueno, en este relato creo que es relativamente conocido. Los fariseos y los escribas le habían criticado al Señor, le habían cuestionado porque los discípulos comían con las manos sucias, según ellos.
porque dentro de la ley había una norma que mencionaba que eso era indebido, que eso no era correcto. Y el Señor empieza a darles una descripción bastante clara, creo yo, bastante evidente, de qué era lo realmente fundamental. Porque los escribas y los fariseos, como tal vez muchos de nosotros hoy, o muchas personas hoy, eh, pensaban era en eso, se fijaban nada más en lo externo, cómo se veían las personas, qué cosas hacían de forma evidente, pero incluso de ellos mismos, pero no se enfocaban ni se detenían a meditar en qué había dentro de ellos, que ocupaba sus mentes y sus corazones. Y eso es lo que finalmente acá el Señor está diciendo. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas salen directamente de nuestra mente y de nuestro corazón. O sea, ¿es la mente y el corazón quien los ejecuta? No, porque realmente lo hacemos con nuestro cuerpo, ¿cierto? Sin embargo, lo que el Señor está aquí tratando de decirnos es, todas estas acciones y conductas que se llevan a cabo parten de la mente y del corazón, de lo que está ocupando tu interior. Es decir, una persona que cometió un homicidio, seguramente fue algo que estuvo meditando, que estuvo pensando durante varios días o por un tiempo prolongado. No fue como que de la nada lo hizo seguramente. Y todas estas cosas, los adulterios, la blasfemia, los falsos testimonios y demás, son cosas que parten de nuestra mente, es nuestra mente y nuestro corazón pecaminoso, dañino, el que toma esa dirección para tomar malas conductas. Entonces es por esto tan importante pensar en cómo estamos administrando esta área de nuestro cuerpo, de nuestro ser, perdón, porque si no estamos teniendo cuidado, no estamos gobernando ni ejerciendo autoridad sobre esto, seguramente vamos a estar contaminándonos, que es lo que nos dice el versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, todas esas cosas que están alimentando nuestra mente y nuestro corazón son las que nos están dañando, son las que están causando de que nosotros no tengamos la actitud correcta ni que estemos administrando de forma sabia estos recursos que el Señor nos ha dejado, porque finalmente la mente y el corazón también hacen parte de esas cosas que Dios nos ha entregado a nosotros como seres humanos para que las administremos, para que seamos mayordomos de ello. Entonces, como conclusión en este aspecto de la mente y del corazón, queríamos llevarnos todas a meditar en esto, en que administrar mis pensamientos implica gobernarlos, es decir, tomar un control de qué es lo que estoy pensando, hacer un alto cuando sea necesario y me estoy dando cuenta de que lo que está ocupando mi mente y mi corazón no es correcto, o de reenfocar o transformar o redirigir mis pensamientos a cosas positivas, que también es algo que podemos perfectamente hacer, pero debemos gobernarlos y ser conscientes de que es un área en la que tenemos que ejercer autoridad y de que muchas veces la mente y el corazón van a querer hacer lo que ellos quieran, valga la redundancia, pero que no debemos dejarnos, porque finalmente en todas estas áreas también el enemigo quiere afectarnos. Y esto solamente va a ser posible cuando entreguemos esta área a Dios y permitamos que Él la transforme. Romanos 12:2, que es un pasaje bastante conocido, pero que pocas veces nos detenemos a pensar en la profundidad de lo que aquí nos está diciendo. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces el sistema, el mundo, lo que actualmente hay en nuestro entorno, quiere redireccionar nuestros pensamientos y nuestro corazón a cosas negativas, a cosas que van más que todo conforme a la carne, más que todo conforme a lo que el diablo, Satanás desea. Pero realmente aquí nos dice que no nos dejemos amoldar, que no nos dejemos meter en ese molde que este mundo está queriendo tener, porque finalmente eso es no conformarse, sino que por el contrario nos transformemos a nosotras mismas por la renovación de nuestro entendimiento. Esto habla de los pensamientos, claramente. Es decir, si nosotras queremos transformarnos, si queremos ser unas mujeres diferentes que vayan conforme a lo que el Señor manda, que tengamos una vida, una imagen guiada por lo que Dios desea,
lo que su palabra dice, tenemos que empezar por la mente, por los pensamientos, por el entendimiento. Si no partimos de renovar esa parte de nuestra vida, no vamos a poder cambiar, no vamos a poder ser transformadas. Y también, lo que hemos dicho muchas veces, queremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto tampoco va a ser posible o muy difícilmente va a ser posible si no empezamos renovando nuestros pensamientos. Entonces es una labor constante que debemos desarrollar de ser conscientes de que necesitamos gobernar nuestra mente, de que necesitamos gobernar nuestro corazón y que eso solamente va a ser posible cuando le entreguemos esa área al Señor en oración, por medio de su palabra, pero también nosotras mismas siendo más conscientes de que debemos suprimir lo que no es correcto y dar lugar a lo que sí es. Entonces, esa es la invitación en cuanto a la mente y el corazón. Adelante, Lore. Bueno, entonces, como decía Gaby, y bueno, aquí también vamos a ver otra parte muy importante. Entonces, ¿cómo administramos mis emociones? Y bueno, primero debemos estar en la palabra de Dios. Y miren que no es conciencia, con Gaby pusimos el mismo de Romanos 12:2, que como dice Gaby, es muy conocido. Y bueno, y no sé, ese lo vamos a omitir porque como se leyó, entonces, y también quiero que alguna me acompañe en 2 Corintios 3:18. Dice, sí, yo lo tengo. Bueno, dice así, el 18. Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Qué increíble es ver que nosotros también estamos, al estar en la palabra de Dios, estamos siendo transformadas. Y es bonito ver esto. Y bueno, entonces el segundo, pero no menos importante, es toma cada pensamiento cautivo. Entonces, una chica que me ayude con Job 12:10. Job 12:10 dice, en su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Gracias, Maye. Aquí podemos ver cómo en la mano de nuestro Señor Jesucristo estamos. Es increíble ver esto. Otro pasaje es Mateo 6:31 al 32. Dice Mateo 6:31 y 32. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Gracias, Angeli. Aquí entendemos que, bueno, que el Señor ahí nos llama y nos dice que de Él dependen todas las cosas. Es increíble ver esto. Y bueno, me puse como a pensar en ver
el otro es ora con gratitud. Pero antes de esto, ahí no escribí y tengo otros. Por ejemplo, Dios está usando esta situación para mi bien. Romanos 8:28. ¿Alguna que me ayude? Romanos 8:28. Sí, Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. gracias. Aquí vemos cómo nosotros, los que somos llamados para bien, cómo en estas situaciones debemos de tener las emociones ahí claras. Y es increíble ver esto. Otro que en Salmos 27:1. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Gracias, Dana. Bueno, este pasaje dice, no tengo que temer porque Dios está conmigo. Es increíble ver esto. Y bueno, el tercero punto, pero no menos importante, es orar con gratitud. Y bueno, entonces, tengo 3 pasajes y bueno, estos 3 pasajes concuerdan. El primero es Salmos 28:7. Salmos 28. 28:7. Salmo 28:7 dice, oye Jehová mi voz, con que clamo a ti. Ten misericordia de mí y respóndeme. Bueno, aquí vemos a David pidiéndole al Señor que nos escuche. Así como David clama al Señor, nosotras también deberíamos hacerlo. Y no solo David lo hace, sino en Filipenses 4:6, Paulo también lo hace. Yo no sé quién me quiere ayudar con Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Gracias, Maggie. Es increíble ver que nosotros no debemos de estar afanadas por nada. Y es increíble ver ese, cuando me puse a leerlo, dije, gracias Señor, porque tú deseas que en medio de la situación que estemos pasando, por nada debemos estar afanadas. Y otro pasaje es Habacuc 3:17-18. Habacuc 3, 17 y 18 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación.
Gracias, Maye. Aquí es interesante, voy a recalcar dos cosas que me llamaron la atención de Habacuc. Entonces, primero, aunque la higuera no florezca y en las vides haya frutos, todo, en todos nosotros nos debemos de alegrar en Jehová y nos debemos de gozar en el Dios de nuestra salvación. Qué increíble es ver esto, ver esto que nos recuerda que en todo nosotros nos debemos de alegrar y gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Adelante, Gaby. Gracias, Lore. Bueno, ahora vamos a continuar, ya finalizando, con algunos consejos prácticos para administrar y crear hábitos sanos para el ser integral. Como hemos observado, hay diferentes áreas que hacen parte de nosotras como mujeres y que en todas ellas es importante ejercer gobierno, control, como decíamos, del término administrar. Aquí estos tres aspectos o consejos, obviamente hay muchísimos más, pero lo resumimos en esto, porque es como lo importante o el punto de partida para poder ejercer como buenas administradoras de nuestro ser, aunque sea complicado o tal vez incluso no tenga mucho sentido. En sí, realmente debemos meditar en eso, en qué es en sí administrar y qué es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, como primer punto está reconocer mis debilidades y descuidos hacia mi persona. Creo que todas en algún momento hemos tenido momentos así, en los que eh, estamos descuidadas físicamente, emocionalmente, mentalmente, en todas las áreas, nos descuidamos. Y es algo que se debe iniciar por ahí. Reconocer, evaluarme a mí misma. ¿Será que estoy ahora teniendo X o Y debilidad? ¿Será que estoy descuidándome o no? Obviamente todo esto lo hablamos en los parámetros eh, sí, como normales, podría decirse, o sea, sin ser excesivamente cuidadosas de nuestra imagen, pero tampoco descuidándolos porque ya hemos visto realmente lo valioso que eso también es. Entonces vamos a ir a Romanos 7, 22 y 23, si alguna lo tiene, me colabora por favor leyendo. Yo, Romanos 7, 22. yo lo tengo, si Adelante. quieres te ayudo, Gaby. Dice así, Romanos 7, 22 y 23. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Gracias, Lore. Entonces, bueno, aquí es el testimonio de Pablo y él nos está dando una realidad que creo que si leemos detenidamente este pasaje, perdón, vamos a darnos cuenta de que nos pasa mucho exactamente lo que a él le pasaba. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es decir, en mi interior, en lo que yo pienso, lo que tengo claro, lo que he aprendido, mi deleite, mi gozo, mi deseo constante es la ley de Dios, es obedecer la palabra del Señor. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi carne, en mi alma, que se revela contra la ley de mi mente. Entonces, lo que ya he aprendido y tengo claro en mi razón, por decirlo así, que es la ley de Dios, lo que Dios manda, se ve enfrentado en una lucha constante con la ley de mis miembros, con la ley de mi carne y de mi alma, que está en una constante rebeldía contra la ley de Dios y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, que es lo que Pablo dice. Entonces, si yo no empiezo por reconocer que soy débil, de que mi carne, mi interior está deseando hacer cosas que a Dios no le agradan, alimentar mi mente de contenido que no es ni valioso, que es vano,
y muchas cosas más. Si yo no reconozco ni parto de ese aspecto, muy difícilmente voy a poder cuidar y administrar de forma integral mi ser. Pero si yo soy consciente, como lo era Pablo, eh, de que tengo una lucha constante interna y que necesito de Dios para eso, pues va a ser complicado, pero voy a poder lograrlo con la ayuda de Dios. Entonces, el primer punto de partida es reconocerlo, porque Pablo y muchas de estas personas lograban, aunque tenían sus batallas mentales, incluso físicas en sus enfermedades, lograban vencer, porque primero reconocían su debilidad ante Dios. Y lo pensaba ahorita en el último punto que Lore nos mencionaba respecto a la oración. Y es que Dios conoce todas las cosas, pero Él desea que seamos vulnerables y reconozcamos ante Él la necesidad que estamos teniendo de Él, de que no somos autosuficientes, de que necesitamos totalmente de Él para poder administrar correctamente todo lo que Él nos ha dejado. Entonces, primer punto, ya reconociendo mis debilidades y mis descuidos, pasamos a lo segundo, reconocer y tener presente en mi mente que Dios es el dueño de todo y que nos ha encomendado la labor de administrar lo que nos ha dado, incluyendo nuestros cuerpos. Por eso debemos hacerlo bien. Entonces, ¿por qué debo yo administrar correctamente mi ser? Mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mis emociones. Porque primeramente yo reconozco quién es Dios y que Dios es el dueño de todo lo que existe, incluyéndome a mí misma. Y que si Él me ha dejado esa labor, esa tarea de cuidar y de administrar mi cuerpo, mi ser, entonces yo debo hacerlo bien. Si tal vez no lo estoy haciendo bien porque, no sé, no me aprecio a mí misma y no deseo cuidarme, no me valoro, bueno, debo hacerlo por Dios, porque Dios primero lo ha encomendado y segundo, Él es el verdadero dueño de todo mi ser. Y yo estoy nada más como una administradora, como un mayordomo aquí en la tierra de lo que Dios ha dado, pero no que yo sea ni siquiera dueña de mí misma. Entonces vamos a ir a Salmo 24:1 para entender un poquito más esta idea o concepto de quiénes somos ante lo que Dios nos ha dado, que es nuestro ser, y quién es Dios ante ellos. Salmo 24:1, no sé si alguien lo tiene. Bueno, lo leo yo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces nos está diciendo, de Dios es todo. Él es el dueño de todo lo que existe, incluso de los que habitamos aquí, es decir, nosotros mismos. Entonces, teniendo eso en mente, mm, teniendo eso presente, de quién es Dios, de quién soy yo y lo bendecida que debería sentirme, porque Él me ha permitido administrar de lo que Él me ha dado en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón y en mis emociones. Entonces yo debo hacer siquiera esa tarea bien. Hebreos 1:13 y 14. Si alguien lo tiene, porfa. Hebreos 1:13 y 14. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Gracias, Danita. Entonces nos está recordando que tenemos un privilegio de poder administrar. O sea, Dios ni siquiera a los ángeles les ha dado esa potestad, sino que los ha enviado para el servicio a favor de los que son herederos de la salvación, o sea, de nosotros. Y, y si a estos seres, como dice aquí, ministradores celestiales, Dios no les ha dejado esta labor, sino a nosotros, seres carnales, que hemos pecado y demás, debemos procurar hacerlo bien. Debemos procurar constantemente, teniendo esto presente, de quiénes somos nosotros, de quién es Dios, de cómo
Él nos ha dejado esta labor: cuidar, gobernar de nosotras mismas. Y finalmente, ser más conscientes de quiénes somos ante Dios. En este sentido, la casa del Espíritu Santo. Por ende, debemos darle lo mejor porque Él lo merece. Primera de los Corintios 3, 16 y 17, que es bastante conocido. Creo que de hecho ahorita Lore lo mencionó, pero voy nuevamente a recordarlo. Primera de los Corintios 3, 16 y 17 nos dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Me parece súper fuerte. Porque realmente pocas veces nos detenemos a pensar en realmente quiénes somos y qué nos ha dejado Dios. Y dice aquí: si alguno destruyera el templo de Dios, ¿cuál es el templo de Dios? Nosotras mismas, nuestro cuerpo, nuestro ser. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, repite, el cual sois vosotros, santo es. Entonces nosotras como hijas de Dios muchas veces vivimos sin la conciencia de quiénes somos ante Dios, de que realmente este cuerpo, este ser, esta mente, este corazón es la casa del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está viviendo, esa es la, por decirlo así, la traducción o el sinónimo de morar, vivir constantemente en nosotras. Y pocas veces yo creo que pensamos en eso. Si tal vez fuéramos más conscientes de este principio, viviríamos mucho más procurando la santidad, cuidaríamos mucho más de nuestro cuerpo y de nuestro ser, y no nos descuidaríamos tanto como solemos a veces hacerlo. En el descanso es necesario. La alimentación, la buena alimentación, como nos decía Lore, es necesaria. Eh, la lectura, lo que está llenando nuestra mente y nuestro corazón, los contenidos en redes sociales, tantas cosas que están en torno a nuestro ser y que van aportando o van reduciendo, por decirlo de alguna forma, o restando a lo que nosotros somos ante Dios. Entonces, si este ser es la casa del Espíritu Santo, yo no lo voy a vestir mal, yo no lo voy a alimentar mal, yo no voy a pasar sedentaria porque yo sé que debo ejercitarme. Yo no voy a constantemente ver cosas poco productivas, por decirlo de alguna forma. No voy a pasar todo el tiempo perdiéndolo. No voy a estar con la pereza y demás. Tantas cosas que se hacen parte de nuestros hábitos y que no nos damos cuenta. Entonces, yo creo que este es el principio que debe ayudarnos en este sentido a ser buenas administradoras de lo que somos. La conciencia de que somos la casa del Espíritu Santo. Primero los Corintios 2:16, si alguna lo tiene, por favor, nos ayuda ahí con la lectura. Primero los Corintios 2:16. Bueno, lo leo yo para avanzar. Primero los Corintios 2:16 nos dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y este es un pasaje que hace poco escuché una enseñanza, una meditación. Y se pensaba en que cuando somos conscientes de esto, de que nosotros tenemos la mente de Cristo, aclaramos, esto no es algo literal, no es que la mente de Cristo está en nosotros, sino que el Espíritu Santo que ahora vive constantemente en mí, hace que yo tenga la mente de Cristo, me lleva a pensar como Cristo pensó, como Cristo piensa. Entonces, esta yo creo que es una verdad que nos puede liberar muchísimo de las mentiras que Satanás quiere sembrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, sí tenemos la posibilidad de pensar lo que es bueno. Sí tenemos la posibilidad de pensar como Cristo pensó. Solo que la mayor parte del tiempo no nos los creemos. No le creemos a Dios, no creemos lo que Dios está diciéndonos. Pero que nos está diciendo claramente, tenemos la mente de Cristo. Tenemos toda la posibilidad de juzgar las cosas con sabiduría, de pensar lo que es bueno,
de detenernos cuando hay mentiras de Satanás en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, es otro aspecto, que si nos apropiamos de las verdades que ya Dios nos ha dejado, vamos a poder administrar mucho mejor lo que Él ya nos dio. Y finalmente, Efesios 4, 22 y 23. Si alguna lo tiene nuevamente, nos colabora leyendo. Efesios 4, 22 al 23. Efesios 4, 22 al 23 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Gracias. Entonces, nuevamente la invitación a renovarnos. Y esto aquí, pues, está hablando específicamente del contexto de la mente, ¿cierto? Pero esa transformación, como decíamos, se puede hacer evidente en todas las áreas de nuestra vida. En lo que Lore nos hablaba ahorita de nuestro cuerpo, en lo que meditamos respecto al corazón, a la mente, en lo que Lore nos compartió de las emociones. Es decir, todas las áreas de nuestra vida pueden ser transformadas en la medida de que dejemos atrás todo lo que es viejo, todo lo que hace parte de mi carne y empecemos a renovarnos. Empecemos a hacer cambios, empecemos a tomar control, a gobernar nuestro propio ser, porque muchas veces queremos gobernar muchas cosas, sobre todo las que como mujeres a veces solemos ser controladoras o que nos cuesta que las cosas no se hagan de X o Y manera o que somos tal vez un poco psicorrígidas. En ese sentido, necesitamos renovar nuestra mente, es decir, hacer un cambio. ¿Y esto cómo va a ser posible? En la medida de que seamos conscientes y que nos apropiemos de todas estas verdades que Dios ya nos ha dejado. Primero, de que Él es el dueño de todo y que nosotras solamente somos unas administradoras de lo que Él nos ha dado. Eso incluye nuestro propio ser. Segundo, de quiénes somos ante Dios, la casa del Espíritu Santo, el lugar, la morada en donde habita el Espíritu Santo. Y tercero, de que tenemos la mente de Cristo, de que tenemos la posibilidad de pensar como Cristo. Entonces, chicas, realmente era lo que queríamos meditar y queríamos dejarles pensando un poco. Ojalá el Señor nos ayude a ser un poco más conscientes de la importancia y la necesidad que tenemos de administrar correctamente lo que el Señor nos ha dado, que es inicialmente nuestro ser. Porque muchas veces, como decía, queremos controlar todo lo que hay en nuestro exterior y nuestro ser no está siendo administrado de la forma correcta, no estamos gobernando, ejerciendo un control bajo lo que la palabra nos dice y guiadas por el Espíritu Santo, sino guiadas por nuestros propios deseos, nuestros propios pensamientos, nuestra carne y todas las influencias que Satanás quiere sembrar. Entonces esperamos realmente que haya sido de mucha bendición esta palabra, que podamos meditar en ella y que el Señor nos ayude cada vez más a ser buenas administradoras de nuestro ser integral.